4 minutos. Va a venir el centro de Julio Dos Santos. Sasá se mueve por el área. Va al centro para Rodrigo. El remate. Porteño, Santiago Salcedo, el cabezazo de Rodrigo López, devuelve el travesaño, pelota colocada por Dos Santos, el rebote le quedó a Salcedo, remató cayéndose, Cerro Porteño tempranamente se pone arriba en el tanteador del partido, Cerro 1, Rubio Ñu 0. Quedaron paralizados los corazones de los cerristas en esa jugada de Josías Cardoso con Barreto. Pero el alivio llega rápido en esta acción donde viene un tiro libre desde muy lejos de Dos Santos, que lo cabecea muy bien Rodrigo López, que parece que todavía va a tener que seguir esperando para anotar su primer gol con la camiseta de Cerro Porteño. El rebote se produce, queda allí en una situación magnífica para Sasá y allí es donde saca su casta de goleador para impulsar la pelota hacia el arco y darle a Cerro una ventaja tempranera. Llega Dos Santos, gana Dos Santos y mete el pase. La pelota para Fabro, que está habilitado y va por izquierda del 1 contra 1. Va Fabro, ataca Cerro, sigue Fabro, se abre, engancha, se mete, le va a pegar, se cayó. El árbitro pito falta contra Fabro, tiro libre para Cerro Porteño. Se le estaban cerrando los caminos y parece que en esta jugada a lo mejor no estaban reunidos todos los elementos para la sanción de esta falta. Puede ser. Pero hubo otras que dejó pasar el juez. No, sí, lo agarra Riveros arriba. Fabro aprovecha y se deja caer. Estaba buscando justamente Fabro eso porque, como decía Gabriel, se le estaban cerrando los caminos. Ahí tiro libre para Cerro Porteño. 18 minutos. Le va a pegar Fabro por encima de la barrera. Está López también para entrarle de zurda. Todo Rubio Ñu atrás. Cerro quiere el segundo. Van 18 minutos. Le pega Fabro. Va López. Fabro. ¡Tiro! Jonathan Fabro de tiro libre, la clavó en el palo del arquero que no tenía visual sobre la pelota, apenas miró Cabral, Fabro amplía, Cerro Porteño 2, Rubio Ñu 0. Uno dice que los arqueros estudian a los ejecutantes de la mayoría de los equipos, o por lo menos más detenidamente en la semana del equipo al cual van a enfrentar, y quién no sabe cómo patea Fabro, pero había tanta gente integrando la barrera entre ñuenses y azulgranas, que allí era muy difícil percibir la trayectoria del balón. Se valió de eso Fabro, además de la enorme precisión que le puso a este tiro para engañar a Cabral y poner rápidamente a Cerro Porteño 2-0. Falta de Rodríguez. Tiro libre que va a corresponder a Cerro Porteño. Y ya no le gustaron tantas pisadas del balón a Rodríguez, que fue a cometer la infracción. Ya había cometido una, esta segunda es la que se sanciona. Sí, esta segunda logran tocar también la pelota. La opinión de Casenave es una presentación de Tigo, Pilsen y el marcador. Cerro 2, Rubio Ñu 0. Power y el tiempo de juego. 37 minutos. Tiro libre. Dos Santos va a meter el centro contra el área. Se mueve Sasá. Por ahí Roberto Nani. Uglesic sobre el segundo palo. Vino sobre el primero. El centro de Dos Santos, que buscaba algún compañero para conectar la pelota, termina en el arco de Osvaldo Cabral, tercero de Cerro Porteño. ¿Quién tocó? ¿Quién desvió?
La pelota pica y se mete en un zaguero que me parece logra un ligero desvío, pero no fundamental. Es Riveros, no toca Riveros, es gol de Julio Dos Santos, Cerro gana 3-0. Bueno, lo que le faltaba a Dos Santos para coronar su gran noche, marcar un gol, y lo consigue de la manera menos pensada, porque esto fue un centro, claramente un centro, buscando a Nani principalmente, que es el que se había ubicado hacia el primer palo, y la pelota va viajando, nadie se interpone, no cabecea a Nani, tampoco los defensores, y el balón sigue su camino hasta llegar a las redes. Cabral no estaba cerca de donde entró el balón dentro de la portería, y Cerro Porteño así hace que esta diferencia sea ya inalcanzable para Rubio.